Hoy vamos a ver cómo puedes generar 1.000.000 de pesos colombianos mensuales o el equivalente alrededor de unos $250 o algo así, incluso cerca de un salario mínimo a través de las inversiones. No son pocas las personas que me escriben diciéndome, oye, yo necesito generar ingresos, ¿en qué puedo invertir? Y es complicado pensar en que a través de una inversión inmediatamente yo puedo generar de forma automática un ingreso pasivo. Aunque a muchas personas quizás se le viene a la mente el concepto de invertir en un CDT o en un fondo que genere rendimientos mensuales. Y ya vamos a ver las diferentes formas en que podemos lograrlo. Pero hay que tener en cuenta que la inversión realmente, más que una manera de yo poder generar un ingreso del cual pueda vivir, es una forma de incrementar mi patrimonio neto, mi riqueza, mi fortuna, de la cual más adelante pueda obtener una ganancia. Es decir, que empezar pensando en que realmente cuando yo invierto dinero, obtengo inmediatamente, casi que al mes siguiente, un salario, un ingreso mensual, es pensarlo de la manera incorrecta. Y precisamente por eso muchos estafadores logran engañar a la gente que creen que esto es posible. Por supuesto es posible, pero se necesita un capital interesante. Y vamos a ver los diferentes escenarios en que esto se puede hacer realidad. Digamos que el ejemplo más común de todos es ser dueño de una casa que genere un ingreso por alquiler o renta. Pero no un ingreso que sea de 1.000.000 de pesos, porque entonces tenemos que descontarle el impuesto predial, tenemos que descontarle los gastos y los costos que surjan a lo largo del tiempo, como los mantenimientos y las reparaciones, que no son daños, por ejemplo, realizados por parte de los inquilinos, sino que realmente nos corresponden como dueños de la casa a asumir, y que todo eso nos reduce nuestra rentabilidad al final. Es decir, que deberíamos tener en cuenta una casa que tenga cierto valor y que nos produzca por consiguiente un ingreso en arrendamiento que, al restarle esos costos y gastos previstos e imprevistos, pues nos dé más o menos 1.000.000 de pesos. Es un ingreso neto, no un ingreso bruto, y muchas personas simplemente omiten este paso, y si hicieran las cuentas al año y compararan año tras año cuál es su ingreso real, descontándole todos los gastos asociados, se darían cuenta que a veces los bienes raíces quizás no sean tan buena inversión, especialmente en tiempos de alta inflación como ahora. Otras veces son muy rentables y generan muy buenas ganancias, por lo que tienen muy buen sentido. No es que sean blanco o negro, sino que es toda una escala de grises. También alguien me decía por ahí en un comentario, pues para generar 1.000.000 de pesos mensual yo invierto 100 millones de pesos en un CDT que me rente al 12% efectivo anual, y simplemente pues ese es un equivalente, esos 12 millones los reparto cuando los reciba al final del año en 1.000.000 mensual y listo. Pero hay un par de problemas con esto. El primero de ellos es que para el segundo año, sí, yo quizás la primera vez recibo esos 12 millones, los distribuyo en los 12 meses y entonces tengo 1.000.000 de pesos mensuales. Pero para el segundo año tengo los mismos 100 millones de pesos de capital, que si tenemos en cuenta la inflación como está hoy en día, que precisamente está al 12% más o menos, y si los rendimientos son el 12%, entonces esas ganancias en realidad no son ganancias. Pero supongamos que fueran un poquito de ganancias, lo que está ocurriendo es que ese dinero está perdiendo capacidad adquisitiva. Con el tiempo lo que va a pasar es que ese capital en realidad va a valer menos, o en otras palabras va a tener menor capacidad para pagar las mismas cosas. Y por supuesto, si va a seguir generando esos mismos 12 millones de pesos, pues esos 12 millones de pesos o ese 1.000.000 de pesos mensual no va a alcanzar para lo mismo, así como simplemente a veces el salario mínimo cada vez alcanza para menos cosas. Ahora, es probable que algunas de las personas que me siguen conozcan la regla del 4%, que dice que si tienes un portafolio diversificado, bien diversificado, puedes retirar en promedio un 4% cada año sin que tu capital principal se agote, y que por el contrario continúe creciendo, al menos al ritmo de la inflación. De hecho, esto lo expliqué un poco en detalle en mi video anterior sobre cuánto dinero necesitas para alcanzar la libertad financiera. La idea es muy sencilla: tomamos el monto que necesitamos generar anualmente, en este caso sería 1.000.000 por 12 millones de pesos, y lo multiplicamos por 25, lo cual nos da unos 300 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa si el dinero no está invertido? Que si retiramos esos 12 millones de pesos de los 300 que tenemos en total, pues claramente para el siguiente año tendríamos 288 millones de pesos. Pero además la inflación haría que esos 288 millones de pesos
no valgan lo mismo que 288 millones de pesos hoy, por lo que cada año ese monto se va reduciendo, no solo en valor real, en la cifra, sino en valor adquisitivo ajustado a la inflación. Así las cosas, como en 26 años agotaríamos por completo el capital. Y asumiendo una inflación ridícula del 5%, realmente esos 12 millones de pesos con los que iniciamos están valiendo más o menos al final de esos 26 años unos 3.500.000, por lo que esta estrategia realmente no tiene mucho sentido que digamos. Ahora, si el dinero está invertido y bien diversificado, la cosa cambia. ¿Qué significa bien diversificado? Que yo tenga acciones nacionales, acciones internacionales, que tenga fondos de renta fija, fondos que cotizan en bolsa, fondos de inversión colectiva, que en realidad mi dinero no esté en una sola cosa, sino que se distribuya en diferentes, en múltiples instrumentos de inversión. Los estudios indican que un portafolio de estos en el largo plazo que esté bien invertido realmente puede generar un 4% por encima de la inflación, independientemente de cuál sea el valor de la inflación en cada año. Por supuesto, a largo plazo o a mediano plazo, no a corto plazo. No estamos hablando que al mes o a los 2 meses o a los 3 meses ya estás generando este nivel de ganancias. Puede que haya unos meses negativos y por eso uno por lo general buscaría retirar cada año de un portafolio con este valor de 300 millones de pesos. Así las cosas, entonces, el dinero invertido crecería a un 4% más la inflación, con lo que si yo retiro ese 4%, que con 300 millones de pesos viene siendo equivalente a 12 millones de pesos, pues de todas maneras el capital creció para ajustarse y ampliarse a la inflación. Como mínimo, no creció ni decreció, sino que se mantuvo con respecto a la inflación, entonces mantenemos nuestra capacidad adquisitiva. Y además, como el 4% es un valor relativo, no absoluto, entonces ya para el siguiente año, cuando el capital haya crecido lo que creció la inflación y yo retiro un 4%, entonces ya no estoy retirando 1 millón de pesos o 12 millones de pesos, sino 12 millones de pesos más la inflación, o en otras palabras, 1 millón de pesos mensuales más la inflación. Y a diferencia de una casa que puede tener gastos imprevistos, como luego de una tormenta la reparación de un techo, o luego de un par de décadas reemplazar por completo todo el alcantarillado y cambiar el piso y demás, pues este portafolio de inversión no necesita mayor mantenimiento. No es que sea la panacea, la solución a todos los problemas, pero en realidad es una muy buena estrategia que muchas personas utilizan. Y a diferencia del CDT, pues va creciendo con el tiempo en vez de irse consumiendo con el tiempo. Así que por lo tanto esta es mi opción favorita. No significa que sea la que yo te recomiende a ti porque no conozco tu caso en particular, pero viene siendo la que mejor funciona. También tenemos la alternativa de invertir en acciones que nos brinden dividendos y tener un portafolio de acciones cuyos dividendos equivalgan al millón de pesos mensuales que yo necesito. Pero hay varios temas también a tener en cuenta. Las acciones que brindan más dividendos, que muchas personas podrían decir, uy, voy a comprar esta acción que me da 10% de dividendo, y existen ese tipo de acciones, al menos en la bolsa de valores de Nueva York y demás, pues por lo general las de más dividendos son las de más riesgo. Riesgo a que dejen de pagar dividendos de un momento a otro, riesgo a que la acción en sí se desvalorice un montón o que pase años o incluso décadas sin subir de precio, con lo cual pues en realidad con la inflación estamos perdiendo capacidad adquisitiva en el capital. El costo de oportunidad de no estar invirtiendo en empresas que sí tienen la capacidad de crecer un montón. Las personas que invirtieron desde el año 2000 en este tipo de acciones dejaron de invertir en otras que, por ejemplo, no dan mucho rendimiento de dividendos, algunas ni siquiera lo dan, y estas acciones sí crecieron un montón, entonces también hay que poner en una balanza. Y aún así las que más brindan estabilidad y puede que brinden incluso rendimientos más bajitos, puede que de un día para otro dejen de pagar dividendos por completo, como pasó con Disney, o que estos dividendos se recorten un montón durante una crisis o una recesión, por lo que esta es una estrategia realmente un poco más arriesgada y para los verdaderos conocedores y entendedores de las compañías individuales. Y finalmente la última alternativa es tomar ese dinero, por ejemplo esos 300 millones de pesos que te decía, y crear un negocio que te genere un monto equivalente a 1 millón de pesos mensuales como ganancia. Pero como te podrás imaginar, esto no es algo tan simple como decirlo, hacerlo y listo. Un negocio propio es una de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida, y llegar a desarrollarlo se siente súper bien, especialmente cuando pasa ese punto de equilibrio y te empieza a generar ganancias. Pero mucha gente cree que solamente tener el capital, hacer la inversión y ponerlo a trabajar, ponerlo en marcha y listo, y no hay nada más alejado de la realidad. Requiere un montón de trabajo y durante
durante sus inicios la mayoría de empresarios realmente son empleados de su propia empresa. Y por supuesto estoy dejando por fuera muchas inversiones especulativas, que poner la plata en Bitcoin, que hacer esto, que hacer lo otro, porque realmente cantidades de opciones existen, pero ninguna te va a garantizar que realmente tú puedas generar tus ingresos de forma segura y que tu capital no se desaparezca de la noche a la mañana. Además de que ya hemos visto cómo estafas piramidales como Omega Pro y algunas otras que ya mencioné en algún video, pues realmente buscan prometerte esta ilusión de que poniendo un dinero vas a generar ingresos y listo, y no tienes que hacer absolutamente nada, lo cual resultó simplemente ser una mentira para enriquecer a los dueños y a los creadores y a algunas pocas personas, y tantas personas y familias terminaron afectadas, estafadas y frustradas porque no podían retirar su dinero bajo excusas de que los hackearon o que tuvieran algún problema o lo que sea. Y mientras tanto, los dueños estaban disfrutando toda esa plata de diversas maneras. Hay que realmente cuidar el dinero que con tanto esfuerzo nos ganamos, y aunque vivir de las inversiones es verdaderamente posible, hay que hacer las cuentas, hay que hacer los números, hay que invertir en instrumentos de inversión reales, tradicionales, que existan y que estén regulados para que sepamos que nuestro dinero no se va a desaparecer de un momento a otro y que esas inversiones realmente se ajusten a nuestro perfil como inversionista. Mi intención aquí es simplemente enseñarte todo lo posible para que tú mismo desarrolles tu criterio y seas tú el que tome las decisiones. Si conoces alguna estrategia para generar $1.000.000 a través de las inversiones, cuéntame en los comentarios. Te agradezco mucho por ver este video. Nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.